Somos los superhistoriadores. Yo soy Lola Fernández Romero y mis compañeros son Alejandro de Toro Sobrino y Roger Fernando Molina. Vamos a segundo de bachillerato científico-tecnológico en el Instituto Antonio Calvín y en los vídeos que vamos a realizar hablaremos sobre la España del siglo XVI. Vamos a seguir un índice el cual nos hemos dividido en 3 partes, cada uno hablará de su parte en su vídeo. Yo hablaré del reinado de Carlos I, su gran imperio, tanto por todo lo que heredó como por todo lo que conquistó, sus políticas exterior e interior, los problemas que hubo en ellas, las causas que los produjeron, los métodos que el rey tomó para solucionarlos y las consecuencias que estos produjeron. Y también hablaré obviamente del fin del reinado. Mis compañeros hablarán sobre la monarquía hispánica de Felipe II, el sistema político de los Austrias y las Indias en el siglo XVI. El reinado de Carlos I abarcó desde los años 1517 hasta el 1556. Además, su reinado no terminó porque éste muriese, terminó porque abdicó, dejándole el trono a su sucesor, Felipe II. Con tan solo 17 años, Carlos I heredó las coronas de Castilla y Aragón, siendo la primera persona que tenía el poder, siendo solo una, de la corona tanto de Castilla como de Aragón. Heredó un gran imperio, y esto fue gracias a sus abuelos y a sus padres. Sus padres eran Juana la Loca y Felipe el Hermoso. Sus abuelos eran, por parte materna, los reyes católicos, y por parte paterna, María de Borgoña y Maximiliano de Habsburgo. Por parte de sus abuelos maternos, heredó de Fernando el Católico la corona de Aragón y algunas posesiones en Italia, como fueron Cerdeña, Nápoles y Sicilia. Y de Isabel la Católica heredó la corona de Castilla y otras posesiones fuera de la península, como fueron las Islas Canarias, algunos territorios americanos y las plazas africanas. De sus abuelos por parte paterna heredó de Maximiliano de Habsburgo los estados de la Casa de Austria, es decir, Habsburgo, y además obtuvo los derechos al trono del Sacro Imperio Romano. Por parte de su abuela paterna, María de Borgoña, heredó los Países Bajos, Luxemburgo y el Franco Condado. Además, su imperio se agrandó gracias a todo lo que conquistó, que fue el milanesado, territorios americanos y plazas africanas. Aquí podemos ver una imagen en la que se representa el reinado de Carlos I, donde hay posesiones territoriales en América y luego algunas en Europa, que eran estas. Dentro de la política interior hubo varios conflictos, tanto en las comunidades de Castilla, que fueron causados por la entrega de la administración del reino a los consejeros flamencos, ya que cuando Carlos I llegó a España no sabía hablar español, entonces se trajo con él a estos consejeros flamencos para que lo ayudasen en la administración del reino, y puso a Adriano de Utrecht como gobernador del reino en su ausencia, ya que éste fluctuaba y no estaba siempre en España, sino que a veces estaba también en Alemania. Además, puso muchos impuestos y el empleo del dinero de estos lo utilizaba en conseguir la elección como emperador alemán. Carlos I también había desdeñado el requerimiento de que se aprendiera castellano y no respetaba las leyes del reino. Y la burguesía urbana, además, temía que se volviera a la tradicional política de exportar la lana en bruto a Flandes, ya que esto iría en detrimento de la artesanía textil castellana. También hubo conflictos en las Germanías, que fueron causados por varias crisis económicas, epidemias, y además se produjo un descontento social provocado por que la nobleza y la oligarquía urbana, que había ido ganando cada vez más importancia, estaba en conflicto con los artesanos y los pequeños comerciantes, ya que estos no veían bien que la nobleza y la oligarquía urbana solamente miraran por sus intereses y se olvidasen de ellos. Estos problemas tuvieron varias consecuencias, tanto en Castilla como en las Germanías. En Castilla, obviamente, los problemas de Castilla, y en las Germanías, obviamente, los problemas de las Germanías. ¿Qué problemas hubo en Castilla? O sea, ¿qué consecuencias tuvieron los problemas que hubo en Castilla? Bueno, en 1518 se crearon las Cortes de Valladolid. En ellas, los procuradores de las ciudades aprovecharon la ocasión para protestar contra la explotación de Castilla por los extranjeros y exigieron a Carlos I
que no les otorgase cargos. Además, también prohibieron la salida de oro y plata del reino. Tras las Cortes de Valladolid se creó la Junta Santa. En ella, los procuradores de las ciudades elaboraron un programa donde quedaban recogidos sus peticiones. Es decir, en ella reivindicaban una forma de gobernar que tuviera en cuenta tanto las peticiones del reino como que existiera una política económica de signo proteccionista y que tuviera en cuenta los intereses de la burguesía, no que solamente la nobleza mirase por sus propios intereses. Además, hubo también revueltas comuneras. La principal batalla fue la más destacada fue la batalla de Villalar, que se produjo el 23 de abril de 1521. En ella la derrota fue de los comuneros y sus 3 dirigentes, que fueron Padilla, Bravo y Maldonado, fueron capturados y al día siguiente fueron juzgados y asesinados en la Plaza Mayor de Villalar, es decir, murieron. En las Germanías hubo otras consecuencias. Las Germanías eran revueltas antiseñoriales que estaban protagonizadas por los artesanos y las clases populares y estaban contra el poder de la aristocracia, ya que ésta, como he dicho antes, ocupaba los cargos municipales y aplicaban una política que solamente estaba a favor de sus propios intereses. Las consecuencias que tuvieron las Germanías fueron que los agermanados se hicieron con las ciudades de Valencia en 1519 y después extendieron su poder, asentándose también en la ciudad de Mallorca en 1523. Dentro de la política exterior podemos destacar que Carlos I tuvo 2 proyectos principales. Una fue la unión de los estados cristianos europeos para defender la cristiandad contra los turcos, y otro fue afianzar el protagonismo de Italia, que ésta también estaba amenazada por parte de los franceses. Pero tuvo varios problemas. El primero fue el problema luterano o protestante, que estallaba en Alemania. Esto fue por culpa de Martín Lutero, que lo que intentaba era que sus doctrinas religiosas eliminasen, entre comillas, el catolicismo y se impusiese la religión protestante en Alemania. Otro de sus problemas fueron las continuas guerras contra Francia, ya que ésta también estaba interesada en Italia e intentaba quitarle la hegemonía a España. Y el tercero y último de sus problemas en la política exterior fue la piratería berberisca, que ésta hostigaba la navegación por el Mediterráneo. ¿Qué medidas tomó Carlos I para solucionar estos problemas? Bueno, en el primer problema, es decir, el luterano, lo que hizo fue convocar a Lutero ante la Dieta de Worms, que fue una asamblea general, para que se retractase de sus doctrinas. El segundo problema fueron las continuas guerras contra Francia. Hubo 2 guerras importantes contra Francia. En la primera, el rey Francisco I ordenó la invasión de Navarra. Entonces Carlos I respondió con la invasión del Ducado de Milán. La primera guerra contra Francia terminó con la batalla de Pavía, en la que Francisco I fue derrotado. La segunda guerra contra Francia se produjo cuando el Papa Clemente VII se puso del lado de Francia, y entonces ésta se atacó la ciudad de Roma, provocando el saco de Roma en 1527. Sin embargo, a pesar de la ayuda del Papa Clemente VII, Francia volvió a perder la guerra y se mantuvo la hegemonía de España en Italia. Ante el tercer problema, que fue la piratería berberisca, Carlos I neutralizó y ocupó las plazas norteafricanas para intentar que ésta no hostigase la navegación por el Mediterráneo. Aún así, no lo consiguió, solamente se quedó en el intento.